¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron a creer hubiera sido diseñado? Diseñado desde el principio, para ser indemostrable, infalsificable y para mantenerte obediente. Quédate cerca, porque la verdad más incómoda se esconde a plena vista. Y la Biblia misma nos da la primera y más evidente pista, justo al principio. El capítulo 1 de Génesis nos presenta la famosa narración de la creación en 6 días, un proceso claro de 6 pasos, pero luego, solo un capítulo después, Génesis 2, versículo 4, lo contradice completamente. Dice, y cito, «Este es el relato de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, 6 días, o un día». Ambas cosas no pueden ser ciertas. No se trata de un pequeño error de traducción. Es una contradicción fundamental en la primera página. Durante generaciones nos han enseñado a ignorar esto, a descartarlo como un misterio y a tener fe. Pero, ¿qué pasa si esa sensación de disonancia cognitiva no es un error del sistema? ¿Qué pasa si es la característica principal y este es solo el ejemplo más simple, el punto de entrada más obvio? El verdadero mecanismo de control es mucho más sofisticado. Si empiezas a ver el plano, comenta plano abajo, porque lo más impactante viene a continuación. Pero la mayor contradicción no reside en la historia de la creación, sino en el propio marco psicológico. Un marco que comparten todas las grandes religiones. Opera sobre 3 pilares universales, un sistema de control perfecto y autosostenible. Pilar 1. La promesa indemostrable, una recompensa perfecta y eterna, el cielo, el paraíso, el nirvana, un destino tan glorioso que jamás podrá verificarse. Solo existe después de que te hayas ido. Pilar 2. La amenaza infalsificable, el elemento disuasorio definitivo, el infierno, la condenación eterna, sufrimiento sin fin, una consecuencia tan aterradora, cuya existencia jamás podrá ser refutada. No puedes regresar para informar que está vacía, y aquí es donde reside realmente el genio y la contradicción. Pilar 3. La autoridad centralizada, el sacerdocio, la iglesia, el clero, quienes poseen las llaves exclusivas para definir la promesa y describir la amenaza. Solo ellos interpretan el camino a la salvación. Solo ellos pueden perdonar tus pecados. Piensa en ese sistema. Te dicen que seas moral por el bien de la moralidad, que seas bueno por el bien de la bondad. Sin embargo, el principal incentivo es una recompensa infinita, y el principal elemento disuasorio es la tortura infinita. Ambos no pueden ser verdad. ¿Se trata realmente de amor y virtud? ¿O es una transacción? El chantaje definitivo. Compórtate, obedece. Dona o afronta consecuencias impensables. La religión no vende un producto, vende el miedo a no comprarlo. Este sistema, este modelo, no evolucionó por accidente a lo largo de siglos. Fue diseñado. Y para ver las huellas del ingeniero, necesitamos rastrear el dinero y el poder, para hacer la única pregunta que nunca quieren que hagas: ¿quién se benefició más? Entonces, si esto es un sistema, ¿quién firmó los cheques? Sigue el dinero, sigue el poder. Y la impactante razón queda clarísima. Empecemos por el principio, con el imperio más poderoso de la Tierra. En el año 380 b.C., el emperador romano Teodosio I promulgó el Edicto de Tesalónica. No fue una sugerencia, sino un decreto. Convirtió al cristianismo niceno en la única religión oficial del Estado en todo el Imperio Romano. Ahora bien, pregúntese, ¿por qué un poderoso imperio impulsado militarmente adoptaría de repente una fe que antes era desconocida en un territorio conquistado? ¿Fue un despertar espiritual? ¿Una repentina revelación colectiva en la cima? No. Fue una fusión y adquisición, una toma de control estratégica.
El imperio se estaba fracturando. Necesitaba una fuerza unificadora, una ideología común para controlar a las masas. El cristianismo proporcionó el marco perfecto: obediencia a la autoridad, justificación divina para el gobierno del emperador. No fue una conversión, fue una cooptación. La cruz fue atornillada al estandarte romano. ¿Y el dinero? Empezó a fluir casi de inmediato. Durante siglos, la Iglesia Católica perfeccionó el arte de monetizar la fe. El ejemplo más flagrante: la venta de indulgencias. Podrías entrar literalmente a una iglesia y comprar un papel, un certificado firmado por el mismísimo Papa, que te otorgaba el perdón de tus pecados. O peor aún, podrías comprar uno para rescatar a un ser querido del purgatorio. Piénsalo, la amenaza definitiva e infalible tenía un precio. Aún existe una lista de precios alemana del siglo XVI. Detalla el costo de pecados específicos. Paga X cantidad para reducir tu tiempo en el purgatorio en Y años. Esto no fue corrupción. Fue el modelo de negocio funcionando exactamente como estaba previsto. Transfería una enorme riqueza de las masas aterrorizadas directamente a las bóvedas de la iglesia. Y este patrón nunca se detuvo. Avancemos hasta hoy. Los escándalos de los telepredicadores, los jets privados, las mansiones multimillonarias, las mega iglesias que funcionan más como corporaciones. Nos dicen que son aberraciones, actores corruptos, que no representan la fe verdadera, pero cuando el mismo patrón de poder y ganancia se repite durante más de 1600 años, no es una aberración, es el patrón, es el sistema operando en su punto final lógico, un sistema diseñado para monetizar la culpa y vender promesas. Pero el dinero es solo una forma de moneda, es rudimentario, es obvio. La moneda más valiosa extraída es mucho más sutil, mucho más poderosa. No opera en tu billetera, sino en tu mente. Es la moneda del control cognitivo. Y para ver cómo funciona, necesitamos observar el lenguaje que usan para silenciar las mismas preguntas que nos hacemos ahora mismo. Quizás pienses, pero mi fe es personal, me reconforta. Y eso es lo más brillante de todo el diseño. Usa tu propia bondad, tu propio deseo de paz como arma en tu contra. Está bien haber encontrado consuelo allí. Ese era el objetivo. Pero debemos hacernos una pregunta difícil. ¿Fue realmente consuelo lo que encontraste? ¿O fue una rendición cognitiva? Porque cuando intentas cuestionar, cuando intentas analizar, te topas con un muro. No un muro de lógica ni de evidencia, sino un muro de trampas lingüísticas. Estos se llaman clichés que acaban con el pensamiento. Y son el sistema inmunitario de esta estructura de creencias, diseñado para bloquear el pensamiento crítico incluso antes de que pueda comenzar. La primera y más común es el plan de Dios. Un niño contrae cáncer. Un desastre natural mata a miles. En lugar de cuestionar la paradoja de un Dios todopoderoso y amoroso que permite el sufrimiento gratuito, la indagación se da por terminada. Es el plan de Dios. Punto final. No se permiten más preguntas. El sufrimiento no es un problema que resolver, sino un misterio que aceptar. Luego viene: Dios trabaja de maneras misteriosas. Señalas una contradicción flagrante, como un Dios amoroso que ordena el genocidio en el libro de Josué, o el infierno eterno por pecados finitos. En lugar de una explicación, obtienes esto: Dios obra de maneras misteriosas. Transforma la inconsistencia lógica en una virtud. Tu incapacidad para comprender no es un fallo de la doctrina, sino un fallo de tu propio intelecto limitado. La contradicción persiste, impidiendo su análisis. Y el mandato final: solo necesitas tener fe. Este es el interruptor maestro, el argumento final. Cuando la razón, la evidencia y la lógica fallan,
Este es el recurso. Es una instrucción directa para dejar de pensar, para ignorar tu propio cerebro. La fe se celebra como la virtud suprema, mientras que la duda, el motor mismo del progreso humano, se patologiza como un pecado. Generaciones enteras han sido entrenadas para usar estas frases, no solo para silenciar a los demás, sino para silenciar la voz curiosa en sus propias mentes. Si alguna vez has sentido ese conflicto interno, esa culpa por preguntarte, no estás solo. Ese sentimiento no es accidental, es intencional. La impactante razón por la que se inventaron las religiones no es solo que fueron inventadas. La razón verdaderamente impactante es que fueron diseñadas para hacerte sentir culpable por usar la misma inteligencia que tu supuesto creador te dio, para hacerte sentir roto por ser racional, para hacerte sentir perdido por querer respuestas. Esa es la verdadera prisión intelectual. No solo creer en algo, sino estar psicológicamente atrapado sin posibilidad de salir jamás. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si salimos de esta prisión, estamos solos en un universo frío y sin sentido, contemplando un abismo vacío. ¿O existe una verdad más poderosa, más hermosa y más genuina esperando al otro lado del miedo? Antes de que sientas un vacío, antes de que ese viejo miedo a la falta de sentido tenga la oportunidad de infiltrarse, comprende esto. Darte cuenta de que los muros de tu prisión existen es el primer paso, y el más valiente, para ser verdaderamente libre. Esto no es una pérdida, es una mejora. No has perdido la fe, la has superado. Has cambiado la certeza prestada por la indagación honesta. Has cambiado las mentiras cómodas por verdades incómodas. Y eso no es un retroceso, es un avance monumental. Y ese sentimiento que tienes, ese sentido innato del bien y del mal, esa empatía, ese deseo de ser bueno, eso es tuyo. Siempre lo ha sido. La moralidad precede a las escrituras por milenios. La empatía, la cooperación, el altruismo, estos son rasgos evolutivos documentados en las sociedades humanas y en nuestros parientes animales más cercanos mucho antes de que cualquier religión moderna los reclamara como invención exclusiva. No te dieron la conciencia, simplemente intentaron atribuírsela. Este viaje nunca se trató de ser antirreligioso. Esa es una etiqueta que usan para desestimarte. Se trata de ser pro-realidad. Se trata de priorizar la evidencia sobre la autoridad, priorizar las preguntas sobre las respuestas absolutas, priorizar la honestidad intelectual sobre las mentiras cómodas. Se trata de comprender la razón más impactante de todas. La razón más impactante por la que se inventaron las religiones no fue para que creyeras en Dios, era para hacerte creer que necesitabas un intermediario, que estabas destrozado sin ellos, que no podías acceder a lo divino, no podías ser moral, no podías encontrar un propósito sin su intervención, su interpretación, su permiso. Esta es la gran ilusión. Y si romper esa ilusión te resuena, entonces ya eres uno de nosotros. No estás perdiendo una comunidad, estás encontrando una nueva, una comunidad de librepensadores. Una comunidad que no teme a las grandes preguntas. Así que, si estás listo para seguir adelante, para seguir cuestionándote, suscríbete. Suscríbete para más contenido que sigue la evidencia a donde sea que te lleve. Activa esas notificaciones para que podamos continuar esta conversación juntos. Y lo más importante, comparte esto. Comparte esto con una persona a la que mires y pienses, que está lista, que se está cuestionando, que siente esa misma disonancia, pero que aún no tiene palabras para expresarla. Dales las palabras. Lo más poderoso que podemos hacer es no buscar la verdad solos, sino juntos. Hablemos de lo que acabas de experimentar, porque cada segundo de eso fue diseñado para ti.
ese momento alrededor de los 12 minutos. Ese giro sutil, eso era para cualquiera que sintiera ese estremecimiento interior. Esa voz que decía, pero mi fe es personal. Lo nombramos, lo abordamos directamente, no para descartarlo, sino para validar ese sentimiento. Y luego para replantearlo, para transformar ese punto de máxima duda en una razón para tomar la iniciativa, para buscar una solución. Y el final, la conclusión, no fue casualidad. Es la herramienta de retención más poderosa que tenemos. La mayoría de las críticas te dejan en un vacío, derriban la vieja casa y te dejan parado en un terreno baldío. Nosotros no hicimos eso. Construimos un nuevo hogar, allí mismo, sobre el mismo terreno. Reemplazamos lo que nos arrebataron con algo más fuerte, algo real, empoderamiento, comunidad, honestidad intelectual. Te dimos una identidad a la que adentrarte, libre pensador, no solo un crítico, sino parte de una comunidad. El flujo fue un viaje deliberado. Empezamos con una contradicción simple e innegable, un problema matemático que cualquiera podía entender. Eso generó autoridad inmediata. Luego les mostramos el plano, el patrón. Les dimos la lente para que vieran la maquinaria por todas partes. Luego proporcionamos los comprobantes históricos, el edicto de Tesalónica, la lista de precios de las indulgencias. Esto no era una opinión, era evidencia, lo que lo fundamentaba todo en una realidad irrebatible. Entonces fuimos a la raíz, la trampa cognitiva, los clichés que acaban con el pensamiento diseñados para silenciar tu mente. Te dimos el lenguaje para liberarte. Y por último, ofrecimos una nueva tribu. La recompensa psicológica lo es todo. Este guión no fue diseñado solo para ganar un debate. Fue diseñado para hacerte sentir más inteligente, más consciente, para darte permiso para dudar. Y luego, celebrar esa duda como la forma más alta de inteligencia. Convierte al espectador no solo en un consumidor pasivo, sino en un participante activo en un despertar compartido. Así es como se vence al algoritmo, no con clickbait, sino con un viaje tan cautivador, tan resonante intelectual y emocionalmente, que abandonarlo ni siquiera se siente como una opción. No te quedes mirando hasta el final, te quedas porque finalmente perteneces.